El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí en Radio Cronos, la estación que transforma tu vida. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Alejandro. Buenos días, doctor. Contamos ahora con la presencia de Ana Silvia. Sí, Ana Silvia, ¿cómo estás? Bien, bien, doctor. Ahora Buenos días a todos. ¿Nos vas a acompañar también? Así es. Bueno, pues seguiremos hablando sobre la divina voluntad, ¿les parece? Ok. Dice, qué raro, ¿no? Es el programa de... La vez pasada estuvimos comentando un poco sobre la paz, ¿recuerdas? O sea, son temas que son sueltos, pero todo enfocado a través de la divina voluntad. Durante todos los programas que hemos transmitido, nos hemos ido abocando a conocer qué es esto de la divina voluntad, de dónde viene, cómo es que aparece. Y creo que tenemos ya una idea aproximada de qué es la divina voluntad, ¿no? Hay algo que es necesario entender. Si Jesús lo que nos propone es un intercambio de vida, o sea, un intercambio de vida entre Él y nosotros, forzosamente debemos entender que una vez logrado ese intercambio, la criatura, o sea, ya no aparece ella, sino aparece ¿quién? Jesús. Jesús, ¿sí? O sea, ese es el punto en donde es muy difícil situarnos porque es algo que está fuera de nuestra experiencia. O sea, nunca hemos hablado de ese intercambio de vida. Hemos hablado de la inhabitación de Dios en la criatura, hemos hablado de esa permanencia de Dios a través de la gracia en la criatura, pero siempre es la criatura la que aparece, ¿sí? Conformada a la voluntad de Dios, sí. Unida a la voluntad de Dios, sí, pero casi nunca hemos entendido qué es el que ahora aparezca la divina voluntad. Cuando Jesús en el Evangelio nos dice que no es Él el que hace sus obras, sino que es su Padre que mora en Él, quien hace sus obras en Él, definitivamente no tenemos una idea clara de qué es lo que nos está diciendo. O sea, es Jesús, pero que está sirviendo como medio para que el Padre pueda estar obrando a través de Él. ¿De acuerdo? Sí. O sea, ese sería como el punto. Quizá lo pudiéramos entender por la unidad de ellos en cuanto a vida. Sabemos que son 3 personas distintas, pero en un solo Dios verdadero. Entonces, probablemente a través de esa figura es que nos imaginamos cómo es posible que el Padre esté actuando en Jesús a través de la divinidad, de la persona divina, que es la misma, la vida divina, perdón, que sería la misma para las 3 personas, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se puede decir que cuando obra uno de ellos, no obra solo, o sea, lo acompaña el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los 3 están comprometidos en la misma obra, ¿no? Igual que en el mismo pensamiento, o sea, lo que piensa uno lo piensa el otro. Todos desde su persona. Por ejemplo, el Padre piensa en la redención, el Hijo piensa en llevar a cabo la redención. O sea, son 2 perspectivas del mismo pensamiento. No es que el Padre le haya dicho al Hijo, tienes que bajar a redimir. El Padre lo piensa, pero el Hijo en ese instante lo está pensando también, pero como algo ya realizado, o sea, voluntad propia. Es el hacedor. Y el Espíritu Santo, bueno, es estando de acuerdo con las otras 2 personas, ¿no?
Y entonces en el intercambio, Jesús, al vivir dentro de nosotros, también vive el Padre y el Espíritu Santo dentro de nosotros. En esta unidad que tienen ellos, o sea, que los tres están en uno mismo, donde está uno, están los tres. Si Jesús está en mí, están los tres en mí, ¿sí? Ajá. O sea, pero el que toma la parte actuante es la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús. Igual que en la Eucaristía. Yo recibo la Eucaristía y lo que estoy recibiendo es a Jesús, pero por la unidad de ellos, por la unidad de vida divina, estoy recibiendo a los tres. ¿De acuerdo? Y en el intercambio, pues mi vida actual, digamos, no le sirve a Jesús, se la lleva a la cruz. Okay. Porque a mí sí me sirve la de él, pero a él, la mía no creo. ¿Sí? Y muchos pensamos que nos sirve la nuestra y no la de Jesús, y entonces decimos que no. Sí, o sea, esto es curioso, porque vamos a ponerlo con palabras de San Pablo, ¿sí? San Pablo en Colosenses, en el capítulo 3, dice: ahora bien, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que son de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Saboreaos en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Si resucitamos con Cristo, ¿cómo es posible haber resucitado con Cristo si no morimos con Cristo? Necesitamos morir. O sea, necesitamos morir para resucitar. Nadie resucita si no muere. Entonces, esta frase nos lleva al punto de que nosotros morimos con Cristo. Ajá. Y es la misma idea que ya hemos expresado en otras ocasiones. Nos dicen que Jesús viene a este mundo a redimirnos, que toma nuestros pecados, se los pone Él como propios, y eso es lo que tiene que sufrir, ¿sí? Por eso, esa es la causa por la que sufre y redime nuestros pecados. Pero eso nada más es la parte de la redención, pero falta la parte de la restitución, o sea, nos tiene que dejar en la posibilidad de readquirir la vida que Dios había pensado para nosotros desde toda la eternidad. O sea, no nada más el perdón, sino la restitución. El ejemplo que habíamos puesto en alguna ocasión del niño que rompe un vidrio. Entonces llega el vecino y le reclama al papá, ¿no? Y el papá le dice: oiga, es que su niño me acaba de romper un vidrio. Entonces, ¿qué necesita hacer el papá? Pues primero pedir perdón. El papá, bueno, pobre papá, ya lo pusieron a ¿cómo se llama? A hacer algo que no le correspondía. A Pero reponer el cristal, ¿no? A comprar el cristal. A comprar el cristal, o sea, necesita restituir, ¿sí? O sea, necesita restituir aquello. Y una vez que ya está restituido el vidrio, entonces todavía le quedan 2 acciones por hacer. La primera acción es corregir al hijo. O sea, el hijo necesita una corrección, no por castigo, sino por amor, para que entienda que lo que hizo estuvo mal hecho, que es algo que no debe volver a hacer, que debe respetar a las personas, que debe respetar sus propiedades, en fin, todo lo que queramos ver para educar. Después de eso viene el perdón, ¿sí? Entonces el padre tiene que perdonar al hijo y corregir al hijo. Esa es la labor de los dos. Ahora nosotros con Dios, nosotros le rompimos un vidrio a Dios, o sea, en el sentido estricto, con el habernos salido, con el haber pecado. Entonces Dios tiene que venir a reclamar, pero yo soy incapaz de poderle pagar.
¿Por qué? Porque se trata de un vidrio, perdón por la expresión, pero de un vidrio divino, no un vidrio humano. Yo no tengo la capacidad de poder comprar, fabricar, hacer un vidrio divino. Entonces el Padre se ve en la imperiosa necesidad de quitarme, de aislarme, porque merezco un castigo y merece Él una restitución que yo no le puedo dar. Entonces el Hijo, o sea, el amor divino, representado en el Hijo, dice, espérate, yo pago por Él. Y Jesús es el que viene a pagar el vidrio roto que yo rompí. Pero al mismo tiempo me tiene que, bueno, con eso me otorga el perdón, pero también falta la restitución y falta el castigo. Okay. ¿Sí se entiende? Sí. El castigo, bueno, está representado ¿dónde? En el purgatorio. En el purgatorio. Sabemos que el pecado se perdona en el momento que yo acudo al confesionario, o sea, que me arrepiento de aquello, pido perdón ante el confesor, ante el sacerdote en representación de Jesús y siendo el mismo Jesús el que otorga el perdón a través del sacerdote, me perdona. Pero eso no me exime del purgatorio. Okay. Cuando yo me muera, voy a tener que ir al purgatorio, ¿sí? ¿A qué? A purificar todo esto que dejó aquella mancha, que sería la pena. Bueno, si tengo en mente este ejemplo, ahora puedo entender que mi vida, la toma Jesús y se la pone Él para vivirla a Él. La rehace. O sea, la vida que Jesús está haciendo es la mía, la que debería yo de haber hecho. Llega la pasión y toda mi vida merece un castigo, merece una pena. Él es el que afronta aquello, es el que lo paga por mí. ¿Y cuál sería el fin de mis actos? La muerte. Esa fue la sentencia en el paraíso. El día que comas del fruto de ese árbol, o sea, el fruto de la desobediencia, el fruto de la soberbia, el fruto de la gula, el fruto de tus actos hechos por tu voluntad separada de la mía, en ese momento irremediablemente morirás. Por eso es que Jesús tiene que llegar a la muerte, ¿sí? Para llevar mi vida a donde le correspondía, que es al punto de la muerte. Perdón. Y entonces este intercambio de vidas es tomar la vida que Él ya había hecho, o sea, que había hecho por mí. Yo la tomo, o sea, su pasión yo la tomo, la hago mía. Por eso, en cuanto al intercambio de vida, sí, o sea, tenemos que tomar la vida completa de Jesús. Uh-huh. No puedo tomar una parte, tengo que tomar todo. Y dentro de ese todo está la pasión de Jesús. Está lo que Jesús hizo por mí, la restitución que Jesús hizo de mi vida, de mis actos. Por eso aquí dice, si habéis resucitado con Cristo, lógico es que morí con Cristo, que es tu pregunta, Alejandro. Ajá. ¿Qué le pasó a mi vida? Mi vida la lleva Jesús a donde debe estar, que sería el punto de la muerte. ¿Para qué? ¿Para morir? Nada más, no. Para resurgir, para resucitar, pero resucitar con la vida que Jesús estuvo rehaciendo. Jesús estuvo pagando los vidrios rotos, los platos rotos, y está poniendo la nueva vajilla o los nuevos vidrios, y eso es lo que yo voy a tomar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo resucite con Cristo, mi vida va a resucitar, pero hecha por Él, o sea, perfecta. Que ese es el traje que nos deja para ponernos después de la purificación del purgatorio. ¿Sí? Uh-huh. Si es que vivo mi vida normal, llego al final, llego a mi muerte, pero me salvo,
tengo que ir al purgatorio a quitarme todo lo que hice, toda mi vida anterior, para ponerme el traje que Jesús hizo por mí. Que esa es la parábola del banquete de bodas, que ya lo comentamos en alguna ocasión, pero creo que vale la pena recordarlo, nada más así el punto principal. ¿Cómo es posible que el padre del novio se atreva a sacar a un invitado que no lleva traje de bodas? O sea, cuando que invitó a los caminantes, a los que iban de viaje, invitó a los pordioseros, o sea, a los que estaban pidiendo limosna, ¿cómo se le ocurre que puedan tener traje de bodas? Y si nada más corre a uno, quiere decir que todos los demás sí tenían. Y entonces la pregunta es, ¿de dónde lo sacaron? Se los proporcionó él mismo. O sea, el padre del novio dijo, a ver, báñenmelos bien, pónganlos bien aseaditos, que se rasuren, que se pongan, ¿sí? Es y el purgatorio. Aquí está el traje. Bueno, pues ese traje es la vida que Jesús hizo por nosotros. ¿De acuerdo? O sea, todo ese proceso que es en lo normal para la mayor parte de las personas, es lo que nos está marcando este punto. Resucitaste con Cristo, ¿de acuerdo? Bueno, pero eso quiere decir que moriste con Cristo. ¿Moriste cómo? Si yo sigo vivo. Todo es en terreno espiritual. Sí. Es mi vida espiritual la que está muriendo con Él para resucitar con Él. ¿De acuerdo? Entonces continúa San Pablo y dice, saboreaos en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Si ya resucité y resucité con vida divina, ¿por qué me sigue gustando la parte humana? O sea, como que es ilógico, ¿no? Es ilógico que sigamos buscando la parte de satisfactores humanos si ya estamos resucitados. ¿Y resucitados a dónde? Al cielo, a la vida divina. Entonces, ¿por qué seguir buscando esto? Quiere decir que no hemos resucitado en Él. No, en Él ya resucitamos. Él ya hizo todo. No hemos tomado pero esa resurrección. Le falto yo. Le faltó yo. Que eso es lo que San Pablo dice. Necesitamos completar lo que le faltó a la pasión de Jesús. Y lo que siempre preguntamos, bueno, ¿y qué le faltó? ¿Que Jesús hace cosas incompletas? No. Le faltó yo. En Él estuvo perfecto todo. Lo malo es que le falto yo. Pero mi libertad es la que me da la posibilidad de aceptar lo que Jesús está haciendo por mí o de rechazarlo. ¿De acuerdo? Okay. Entonces le falto yo. Y eso explica en alguna medida también las palabras de Jesús, que son muy enigmáticas, ¿no? Todo aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica, no solo hará mis obras, sino aún mayores. Jesús rehace mi vida y se la entrega al Padre hecha totalmente perfecta, pero hecha por Él. Pero está incompleta porque le falto yo. Si yo tomo eso que Jesús hizo, lo hago mío, acepto su redención, acepto vivir ahora lo que me toca a mí, eso viene a completar lo que Jesús hizo. No sé si esto se entiende, ¿no? Sí. O sea, para completar le faltamos cada uno de nosotros. Así es. Bueno, entonces continúa y dice, porque muertos estáis ya, y vuestra nueva vida está escondida con Cristo en Dios. Curioso, su vida, su nueva vida está escondida con Cristo. O sea, Cristo y mi vida están escondidos. ¿Sí? No es que esté escondida en Cristo, sino dice escondida con Cristo en Dios. O sea, en la divinidad, ahí es donde está mi vida que Jesús entregó al Padre para decirle, aquí está salvado, aquí está restituido, aquí está lo que tú querías que Él fuera. Ahora falta que llegue Él.
Y lo tome. Así es. Entonces dice, cuando aparezca Cristo, que es vuestra vida, entonces apareceréis también vosotros con Él gloriosos. Palabras también muy interesantes para analizarlas, ¿no? Cuando aparezca Cristo, que es vuestra vida. ¿Sí? O sea, creo que esto habría que analizarlo. Vuestra vida, o sea, mi vida es Cristo. Mi vida real, verdadera. No es esta, ¿no? Sino la de Él. La que Él ya rehizo por mí. No es esta, exactamente, no es esta que vivo con mi voluntad, sino es Cristo quien debe ser mi vida, quien debe estar obrante o actuante en mí. ¿Sí? Sí, porque mi vida es muerte, ¿no? Así es, mi vida es muerte y la vida que Jesús hizo es vida, es realmente vida. Pero entonces cuando aparezca Cristo, que es vuestra vida, entonces apareceréis también vosotros con Él gloriosos. Haced morir, pues, los miembros del hombre terreno que hay en vosotros, la fornicación, la impureza, las pasiones deshonestas, la concupiscencia desordenada y la avaricia, que todo viene a ser una idolatría. ¿Sí? Esto está muy en concordancia, está muy unido a lo que San Juan dice en su primera carta, ¿no? Que dice que lo que debemos ser, o sea, que no se ha manifestado lo que debemos ser, aunque dice que ya somos hijos de Dios. Dice lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él, Jesús, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. O sea, entonces entenderemos quién debo ser yo. Entenderemos qué clase de vida dejó Él para mí y qué tipo de vida quiere Dios para mí. ¿Debo ser un Jesús? Debo ser un Jesús, exactamente. Con Jesús. Con Jesús. No sin Él, ¿no? Entonces, dentro de los escritos de Luisa, hay muchos lugares donde Jesús va manifestando que lo que Él busca, que lo que la divinidad busca cuando ve a la criatura, es reconocerse a sí misma en la criatura. No quiere reconocer a la criatura, sino reconocerse ella misma en la criatura. Que eso sería como la consecuencia lógica de todo esto que hemos ido diciendo, de ese intercambio de vida, de cómo es que Jesús quita mi vida y pone la suya, o sea, cómo me va restituyendo. Ahora, eso es lo que debo poner en mí para que cuando la divinidad del Padre, el Creador, me vea, entonces se vea a sí mismo, ¿sí? No me esté viendo a mí, sino se vea a Él mismo. Y esto desde los primeros libros, o sea, no es ¿cómo se llama? No es ya en los libros más adelantados, sino es desde los primeros libros. Radio Cronos. Regresamos. ¿Por qué usar implantes de metal cuando hay nuevas técnicas para que luzcas una dentadura perfecta? En Polanco Dental Center te ofrecemos la tecnología estética de última generación para que luzcas una sonrisa perfecta. Con nuestros implantes de circonia, también ponemos a tu disposición limpieza dental ultrasónica, terapia láser para diversos padecimientos, eliminación de manchas sin dolor, ortodoncia invisible y mucho más. Contamos con nuestro propio laboratorio dental, Polanco Dental Center. Estamos ubicados en Ejército Nacional número 404, departamento 304, en Polanco.
Llámanos a los teléfonos 5545-0028, 5545-0157 y 5545-9717 y obtén una consulta de valoración gratis. Polanco Dental Center. Sigue las huellas de la espiritualidad. Revive el camino a la santidad de Juan Pablo II. Conoce los lugares donde a Faustina Kowalska le fueron transmitidas las enseñanzas y las revelaciones de la Divina Misericordia. Afianza tu fe, recorre Tierra Santa, asiste con Vía Vaticano a la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Excelentes precios para ti. Salidas el 8 y 13 de abril del 2014. ¿Qué estás esperando? Vía Vaticano te espera. Consulta nuestra página www.viavaticano.com o llama a los teléfonos 5207-9511 o al 5207-9512. Participa en este gran evento y vive la fe en Vía Vaticano. Visita nuestra página www.radiocronos.com. Radio Cronos. Continuamos. Bueno, pues estamos nuevamente después de este corte. Sí quisiera recordarles a todos nuestros escuchas que nos pueden llamar aquí a la cabina. Esto es un programa en vivo. Y el teléfono es el 55 11 45 57. También pueden participar con nosotros en Facebook, que es www.facebook.com/radiocronos. Y darle un clic a me gusta, ¿sí? Y ahí hay muchas cosas dentro de la programación que ustedes pueden consultar. También en Twitter, que es en @radiocronos, radiocronosoni o radiocronosoni, perdón. O en YouTube, www.youtube.com/radiocronostv. ¿De acuerdo? Entonces, o nos puedes escribir al contacto @radiocronos.com. Te agradeceríamos tus comentarios y tus sugerencias. Bueno, continuamos con nuestro tema y decíamos que desde los primeros libros empieza Jesús a hablarle a Luisa de este querer reconocerse en nosotros. En el libro, en el junio 6 de 1903, o sea, muy al principio, debe ser como el libro 2, 3, cuando mucho. Dice, está hablando Jesús y le dice que todos sus actos de Luisa debe ofrecerlos con X intenciones que le había ido diciendo. Dice, para en satisfacción de las tres potencias del hombre tan deformadas, de no reconocer más mi imagen en ellos. O sea, ella está diciendo que por esta mala actuación se ha deformado la imagen que Dios había puesto en nosotros. Y un poquito más adelante dice, que tu inteligencia no piense, no se ocupe en otra cosa que en Dios. Si esto haces, encontraré en ti mi imagen y en ella tomaré la satisfacción que no puedo recibir de las otras criaturas. Son curiosas las palabras. Y ahorita recuerdo el pasaje del bautismo de Jesús, cuando sale del río, que se oye la voz y que dice, este es mi Hijo muy amado en quien tengo todas mis complacencias. Y dijo todas. Si son todas sus complacencias, entonces la pregunta es, ¿con qué se puede complacer en alguien más? Sí, pues ya no. Ya no, a menos que encuentre a su hijo. Si encuentra a su hijo en otra persona, entonces ahí encontrará todas sus complacencias. ¿De acuerdo? O sea, creo que es muy, muy lógico. 2 y 2 son 4, ¿no? Entonces dice, si esto haces, encontraré en ti mi imagen y en ella
tomaré la satisfacción que no puedo recibir de las otras criaturas. En diciembre 6 de 1904 le dice: hija mía, ánimo. El principio de la bienaventuranza eterna es el perder todo gusto propio, porque según el alma va perdiendo los propios gustos, así los gustos divinos toman posesión en ella, y el alma, habiéndose deshecho y perdido a sí misma, no se reconoce más a sí misma, no encuentra más nada suyo, ni siquiera las cosas espirituales. Ojo con esto, ¿no? Nada nuestro. Ni siquiera las cosas espirituales, que es lo que hemos también ido mencionando, que Jesús le pide a Luisa, el desapegarse de todo, incluso de sus hábitos espirituales. Retomando un poquito de las 3 potencias que hablabas, Tomasini, esas 3 potencias que ya Dios ve deformadas en nosotros, ¿nos las hemos apropiado siendo de Él? Bueno, son nuestras. Son nuestras. O sea, forma parte de mi naturaleza. Pero estaban dirigidas hacia Él. Por eso tenían una finalidad. O sea, y esa finalidad era una finalidad para Dios, no para mí, para Dios. O sea, Dios me las da como punto en donde puede Él apoyar todo esto que está queriendo hacer, o sea, donde Él quiere apoyar el poner su vida en mí. Mi voluntad humana, o sea, está creada de tal manera que es similar a la voluntad divina, y es el lugar adecuado donde la voluntad divina puede ponerse en el hombre. Y la voluntad divina viene representando a la potencia divina, que sería el Padre. Uh-huh. Mi inteligencia, o sea, como potencia del alma, estaba dirigida para albergar en ella a la inteligencia divina, segunda persona de la Trinidad. La tercera, que es la memoria, estaba dirigida para albergar el amor de Dios, o sea que es tercera persona de la Trinidad. El hecho de por qué memoria y amor, y que parece que no concuerdan, ya lo comentamos en alguna ocasión, ¿sí? Así que no creo que sea necesario. Pero nosotros le quitamos la finalidad, o sea, son mis potencias y soy libre, eso hay que recordarlo. Dios me hizo libre. Yo puedo creer o no creer. Puedo tener cara de aburrido cuando oigo de Dios, o puedo no tener cara de aburrido. Puedo sentirme atraído, puedo decir, ay, qué cosas tan horribles están hablando, ¿sí? Y esto lo ponemos en un punto como de una plática, pero pongámoslo en el punto de una vida. Entonces yo digo, no, que yo prefiero lo mío. Y eso es muy sencillo, ya también hemos hablado algo de esto. Nosotros nos comunicamos con el mundo. Mi ser interior tiene medios para estar en contacto con el mundo. Y esos medios se llaman sentidos, 5 sentidos. Uh-huh. Esos 5 sentidos me transmiten el mundo y me hacen sentir, disfrutar el mundo. ¿De acuerdo? Ahora yo vivo el mundo, lo recibo, lo siento, me satisface el mundo. Y mis sentidos espirituales los tengo apagados. ¿Cuáles serían mis sentidos espirituales? O sea, ¿a través de qué? Son las 3 virtudes teologales. De la fe. Que sería la fe. Esperanza. La fe. ¿Por qué la fe? Porque la fe me pone en contacto con un ser que no veo, que no lo puedo percibir directamente con mis sentidos materiales, que lo puedo ver como velado, pero me llama más el bien material que el bien espiritual. Entonces la fe es la que me permitiría encontrar a Dios en las cosas creadas. Me permitiría creer en un ser que no veo, pero que es lógico.
en un ser que me han demostrado hasta el cansancio que existe, que mi propia experiencia me dice Dios existe. Entonces, en ese sentido, la fe es el primer sentido que tengo. El segundo sentido es la esperanza. Esa esperanza de poder alcanzar aquel objeto de la fe. Entonces ahora estoy seguro que lo puedo llegar a tener, puedo llegar a poseer ese objeto que es Dios mismo por la esperanza que vendría representada por Jesús y todo lo que Jesús ha hecho por nosotros para que pudiéramos alcanzar esto. Y el tercer sentido, que sería el amor, la memoria me sirve para enamorarme. El amor es el alimento de los otros dos sentidos, porque ¿cómo puedo anhelar poseer algo si no lo amo? Yo algo que no amo, pues realmente no tengo el menor interés en poseerlo, ¿no? Entonces, esos son mis sentidos espirituales. A través de esos sentidos, yo necesito encaminarme hacia Dios, pero poniendo en una balanza los sentidos materiales con los sentidos espirituales. Vivimos en un mundo donde la fe, la esperanza y la caridad prácticamente están anémicas. ¿Sí? Ahí las tenemos. Viven para el mundo. Yo creo en lo que veo, creo en las cosas materiales, creo en lo que veo y me gusta lo que veo. Veo un coche último modelo y me gusta determinado modelo. Veo un lugar y quisiera tener ahí una propiedad o quiero tener el lugar. Veo lo que vea y lo quiero poseer. Para eso uso la esperanza ahora, ¿sí? Ahora, la fe me sirve para creer en lo que veo. Tengo fe que lo puedo lograr. Tengo la esperanza, pero puesta también en lo material. Y el amor, amo a la materia. Amo hasta el perro amo. Y yo sé que esto puede suscitar problemas. Pero quiere decir que lo que yo anhelo, confío en que yo lo voy a lograr. Claro, es en mí. es yo. Sí. Yo, y lo que anhelo es material. Por eso es que lo puedo lograr. Yo no puedo, partiendo desde mí, no podría lograr el cielo. No tengo capacidad para lograr el cielo. Necesito la ayuda de un ser del cielo para poderme encaminar al cielo. Necesito creer en Dios. Pero si nada más creo en el hombre, entonces las cosas se me derrumban. ¿Sí? Sí. Entonces, mis sentidos espirituales son los que no están funcionando para lo que deben funcionar. Y lo que funciona son mis sentidos materiales. Entonces, lógico, me enfoco a eso, ¿sí? Entonces dice, no se reconoce más a sí misma, no encuentra más nada suyo, ni siquiera las cosas espirituales. Y Dios, viendo al alma que no tiene más nada de lo suyo, la llena de todo sí mismo y la llena de todas las felicidades divinas. Y entonces el alma puede decirse verdaderamente bienaventurada. ¿Sí? En 1912, le dice, noviembre 2 de 1912, dice, hija mía, estoy aquí dentro de ti. Si quieres reconocerte, ven en mí, y dentro de mí, ven a reconocerte. Clarísimo. Si te paras enfrente de un espejo, ¿qué vas a ver? A mí. A ti, una imagen deformada de lo que Dios quiso tener en ti. ¿Por qué? Porque vas a ver a la persona, que hemos fabricado nosotros, con todos nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros logros, todo lo que tenemos como lo máximo, pero me estoy viendo a mí en un mundo material y estoy siendo yo material.
pero no estoy viendo lo que Dios creó. No estoy viendo el logro de conseguir la finalidad que Dios se trazó cuando me creó. ¿Sí? O sea, yo no pienso que Dios haya tenido en mente crear a un Hitler. O sea, absolutamente ilógico. ¿Sí? A un Stalin. En fin, ¿para qué seguimos nombrando? Yo no puedo pensar que Dios, la finalidad de Dios haya sido para un ser tener un aborto. ¿Sí me explico? Sí. Sí. O sea, estamos dando al traste con la finalidad de Dios en esa criatura. Entonces, si lo vemos todo a nivel material, nos vamos a reconocer a nosotros, sí, e incluso vamos a estar muy orgullosos de nosotros. Decir, wow, qué chulada de muchacho. O sea, entendiendo que eso es lo que me agrada a mí, pero nunca me he preguntado qué le agrada a Dios. Entonces el espejo no me sirve para reconocerme. Por eso las palabras de Jesús aquí son importantes. Si quieres reconocerte, ven en mí, y dentro de mí ven a reconocerte. ¿Por qué? Porque Él rehizo mi vida. Y entonces yo, para realmente conocer quién debo ser, no quién soy, sino quién debo ser, debo entrar en Jesús para decir, ah, caray, ese es el que yo debo ser. Quiero reconocerme lo que soy ahorita. No voy a ir al espejo porque ahí voy a ver la imagen idealizada por mí, ¿sí? Entonces, ¿en dónde me debo reconocer? En Jesús. En un crucifijo. Para decir, ahí, ese soy yo. Esa es la vida que yo estoy llevando, porque ahí es a donde va a terminar. Entonces, tengo dos puntos de tomar conciencia de quién soy. Un punto es en el Jesús externo, en la cruz. Ahí está mi vida, ese es lo que yo soy, ese es el final que me espera. O puedo penetrar en Jesús y ver lo que Él hizo por mí y entonces reconocer lo que yo debo ser. ¿Sí? Dice, si vienes en mí a reconocerte, te pondrás en el orden, porque en mí encontrarás tu imagen hecha por mí y semejante a mí. Creo que es lo que estábamos comentando, ¿no? Y ahí es cuando ya se puede hablar de resurrección. Así es, uno ya porque puede reconocerse ahí. Esa es la vida que Jesús me deja para que yo la tome, y en ese momento estoy dejando mi vida, se la estoy dejando a Él en la cruz, y estoy resucitando con Él en esta vida. ¿Sí? Entonces dice, encontrarás todo lo que se necesita para conservar y embellecer esta imagen, y viniendo a reconocerte en mí, reconocerás también al prójimo en mí, que ese es otro de los puntos. Al prójimo siempre lo vemos como otra persona, o sea, más de este mundo, pero que estamos en concordancia, estamos en relación con Él de acuerdo a la afinidad que tengamos con Él. ¿Sí? Me gusta, me agrada su forma de ser, es amable, es esto, todo lo hace para mi bien, y entonces me llevo perfectamente con el prójimo. Veo al prójimo y encuentro a una persona que se opone, que me agrede, que me genera problemas. Lógico, estoy en contra del prójimo, ¿sí? Y entonces la pregunta sería, ¿cómo hubiera tratado Jesús a Judas si se comportara como nosotros? Sí, pues ni lo invitaba a cenar. No, deja que lo invitaba a cenar. Lo iba a correr, e iba a decirles a los apóstoles, ¿saben qué? No me lo dejen entrar. Sí. Despreciar. No, es el prójimo, hay que entender, no importa quién sea, no importa lo que sea, es hijo de Dios. Y ese hijo de Dios tiene su vida rehecha en Jesús. Entonces, yo quiero saber quién es ese prójimo que me hace la vida imposible. Bueno, antes de tomar una decisión de cómo actuar,
entro en Jesús y trato de ver qué piensa Jesús de él. ¿Quién es él rehecho por Jesús? Y entonces voy a entender que a ese prójimo lo debo amar. Entonces lo que yo tengo que ver en el prójimo es la esencia que tiene de Dios en él. Lo que tiene en él. Lo que Dios tiene para él. Lo que tiene para él. Uh-huh. Tú cuando llegas y ves a un enfermo, por ejemplo, llegas y ves a un canceroso que está casi al borde de la muerte, huele mal, si tiene el cáncer, el tumor por fuera, deforma, ¿sí? Uh-huh. Es, no sé, a veces hasta deprimente el ver a un enfermo de estos. ¿Lo odias? No, ¿verdad? No. Lo compadeces. No, sí. Cuando mucho le rehuyes, pero lo compadeces. Sí. ¿Y por qué cuando vemos a un enfermo del alma, no? ¿Por qué cuando pasamos junto a un drogadicto que está tirado ahí en el suelo, todo embarrado de cemento, hecho aparentemente una piltrafa humana, por qué no reconocemos lo que Jesús ve en él y lo que Jesús hizo por él? ¿Por qué no vemos a un Jesús que está sufriendo, que está agonizando en él? ¿No? Vemos lo que me agrada a mí. Y así podríamos ir por el estilo, ¿no? Entonces, entrando en Jesús, es como podemos reconocernos a nosotros y podemos reconocer al prójimo. ¿Sí? Dice, y viendo cómo te amo a ti y cómo amo al prójimo, te elevarás al grado del verdadero amor divino, y todo dentro y fuera de ti. Las cosas tomarán el verdadero orden, que es el orden divino. En cambio, si te quieres reconocer dentro de ti, en primer lugar, no te reconocerás en verdad, pues te faltará la luz divina. En segundo lugar, todas las cosas las encontrarás en desorden y reñirán entre ellas. La miseria, la debilidad, las tinieblas, las pasiones y todo lo demás será el desorden que encontrarás dentro y fuera de ti, que no solo te harán la guerra a ti, sino también entre ellas para ver cuál te hace más mal. Y creo que esto también lo hemos vivido. ¿Cuántas veces nuestras mismas pasiones no nos hacen la guerra en el interior y nos sentimos terriblemente intranquilos? No estamos en paz, estamos estresados, estamos todo. ¿De dónde vienen las crisis emocionales? ¿De dónde vienen todos esos disturbios mentales que nos generan conflicto con nuestro prójimo? De un alma enferma, ¿no? De un alma enferma. ¿Y de qué enfermedad? ¿El alma le dará gripa? Enferma de mí. ¿Le dará diarrea? No. La ausencia de Dios. La ausencia de Dios. Esa es la enfermedad del alma, la ausencia de su punto vital. Está anémica, pero anémica de Dios. ¿Por qué? Porque la alimentamos con pura comida chatarra. Puro externo, puras cosas materiales. Lógico, la aficionamos. Cuando alguien tiene hambre, come lo que le pongan enfrente, aunque le haga daño. Yo no sé, o espero que nunca hayan tenido hambre. Pero si algún día llegan a tener hambre de días y días y días sin comer, lo que les pongan enfrente se lo comen. ¿Sí? Sí. Bueno, pues eso es lo que el alma hace. La tenemos no días, no semanas, no está no nutrida. Meses, años sin alimento espiritual. Y luego, lógico, le estamos dando pura comida chatarra, le estamos dando puras cosas materiales. La pobre tiene que comer de todo y llega a pensar que ese es su verdadero alimento. Ese es un alma viciosa. ¿Sí? Uno mismo envicia el alma. Así es. Entonces,
esta parte tan delicada de nuestro ser, hay que entender que somos nosotros, esa alma somos nosotros. Y nosotros mismos la estamos llevando al punto de la muerte. Y luego, cuando empezamos a oír algo de Dios, que el alma empezaría a nutrirse, luego brincan mis sentidos y dicen, no, momento, esto está mal. Y vienen los ataques, las calumnias, los malos entendidos, todo, los chismes y todo. Siempre con el fin de decir, no, eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque en el interior estoy sintiendo que me están atacando a mí. Me están moviendo, me están sacudiendo. Así es, y no quiero cambiar. Ese es el problema. Ese es el problema de que estamos siempre a la defensiva de lo espiritual. Y cuando algo se sale un poquito de lo que ya me habitué, entonces es un terremoto terrible. ¿Sí? Es como un fumador cuando le dicen que no debe fumar, pues se enoja. Así es. Hasta que te lo logras quitar y a veces O donde estabas metido, ¿no? Uh-huh. O hasta que el cigarro te quita a ti. También. Cualquiera de las dos. Entonces, dice, no solo quiero que debas reconocerte en mí, sino que si quieres recordarte de ti, debes venir a hacerlo en mí. O sea que no es nada más la parte presente, sino toda mi vida. En marzo 21 de 1913, estamos yendo poco a poquito, ¿no? Le dice, te quiero tan abandonada en mí que no te sienta más a ti misma. Así que no reconoceré más quién eres tú, sino que solamente me reconoceré a mí en ti. Ese intercambio de vida. Entonces aquí la propuesta es ponerme ese traje del que hablabas, de las bodas, del banquete, desde aquí en la tierra, Así es. Reconociéndome en él y él reconociéndose en mí. Así es. O sea, ir y decir, oigan, sé que va a haber una fiesta tal día, quiero pedirme el traje por si me queda apretado, me queda flojito, pues llevarlo a arreglar, ¿no? O sea, es un anticipar la vida del cielo, pero aquí en la tierra. Y estás listo por si llega invitación anticipada. Así es. O sea, si llega anticipada, pues ya estamos, ¿no? En agosto 2 de 1928 le dice, hija mía, nuestra Majestad adorable ama tanto a la criatura que ponemos a su disposición nuestra vida para hacer de ella un similar a nosotros. Ponemos nuestra vida como un modelo delante a la criatura a fin de que, modelándose sobre ella, copie nuestra vida y forme los facsímiles con su Creador. Por eso usamos tantas estratagemas, finezas de amor, damos gracias sorprendentes para habernos copiado en la criatura. Y solo estaremos contentos cuando nuestro amor, unido con nuestra divina voluntad, venciendo a la criatura, podamos reconocer en ella nuestra imagen y semejanza, tal y como salió de nuestras manos creadoras. En 1931, noviembre 4 de 1931, dice, por cuanto más abandonada estés en mí, tanto más sentirás mi vida en ti, y yo tomaré el puesto de vida primaria en tu alma. O sea, el punto de partida de todos tus actos, de todos tus movimientos de vida, va a ser mi voluntad. Voy a ser yo, porque a través de mí se mueve mi voluntad. ¿Sí? Y luego le dice, debes saber que cada vez que el alma hace mi voluntad, yo me reconozco a mí mismo en la criatura. Reconozco mis obras, mis pasos, mis palabras, mi amor.
Por ello sucede que el Creador se reconoce a sí mismo y sus obras en la criatura, y la criatura, obrando, se proyecta en el Creador y se reconoce en él. En fin, tenemos una infinidad de lecturas en donde va poniendo esto que yo pienso que sería conveniente el seguir en el próximo programa hablando de esto, porque hay que completar el cuadro completo para que nos quede muy, muy nítida la idea. Intercambio de vida. ¿De acuerdo? Por lo pronto, pues el programa llegó a su fin. Así que, pues muchas gracias por estar con nosotros. Ana Silvia, Gracias. Alejandro. Gracias. Hasta pronto. Y hasta pronto, nos vemos. ¿Sí? Hasta luego. El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí en Radio Cronos, la estación que transforma tu vida.